Hola gente, ¿cómo les va? Aquí les traigo mi primer video del año. A decir verdad, este video debió haber salido hace un tiempo, pero empezaron las clases, y ciertamente consumen bastante de mi tiempo, por lo tanto, probablemente este mes de febrero no suba otro video. Pero dejando eso de lado, espero que les guste, y sin nada más que decir, disfruten del video. Blackie Goku Xeno en Classroom of the Elite. Capítulo 5. Kushida. Pero si tú eres... exclamó viendo con incredulidad hacia la persona en cuestión. Maiki. ¿También me he ganado tu odio, Kushiki? Preguntó, viendo fijamente a la peli beige. Kushida sintió como se crispaba uno de sus ojos al escuchar el apodo por el que la llamó el rubio que se encontraba en su presencia, pero hubo algo que Maiki dijo que la hizo poner en alerta. ¿Tú escuchaste todo? Preguntó de forma sombría, llamando la atención del rubio. Maiki. Sí, lo escuché todo, fue algo sorprendente viniendo de ti, claro. Respondió, metiendo sus manos en los bolsillos. Aunque no entiendo por qué te molesta que Xeno quite los honoríficos, podrías haber dicho otra cosa, por ejemplo insultar su pereza o algo así. Kushida, eres un maldito. Gruñó viendo con furia hacia el estudiante de la clase C. Maiki, al parecer me acabo de ganar tu odio, aunque bueno, no eres la primera en hacerlo y probablemente tampoco serás la última. Dijo de manera desinteresada. Kushida, no dirás nada de lo que viste aquí. Exclamó viendo con ojos vacíos hacia el rubio. Maiki, ¿y qué pasaría si dijera algo? Kushida, les diré a todos que me violaste. Amenazó mientras se acercaba hasta estar frente a frente con Maiki. Este último enarcó una ceja ante lo dicho por la chica, no había alguna prueba que probara lo dicho por la peli beige, así que le generó un poco de curiosidad el cómo lo haría. Kushida, ¿no me crees? Cuestionó mientras agarraba la mano de Maiki y la dirigía hacia su pecho. Además no sería una mentira. Sentenció ya teniendo la mano del rubio a 1 centímetro de su pecho, pero... antes de que Kushida consiguiera su objetivo, Maiki hizo su movimiento. El rubio hizo un rápido movimiento de muñeca agarrando el dorso de la mano de la peli beige y deteniendo el acto de Kushida, esta última abrió sus ojos como platos al no esperar la velocidad a la que se movió Maiki, y sus ojos se abrieron aún más ante la siguiente acción del rubio. Maiki soltó la mano de Kushida, y con su pierna la hizo tropezar, logrando que cayera en el suelo y sacando la mano que había estado todo el tiempo en su bolsillo, la dirigió rápidamente hacia la mejilla de la peli beige, que cerró sus ojos con fuerza, esperando el impacto que nunca llegó. Kushida, ¿eh? Fue lo único que pudo salir de su boca debido a la incredulidad y el miedo que le había generado el ojinegro. Maiki, tranquila. Dijo con diversión. Nunca golpearía a una chica. Soltó, viendo hacia la peli beige. Kushida trató de levantarse pero no pudo, sus piernas le estaban temblando demasiado, nunca había sentido un miedo tan intenso en su vida. Maiki, además, no hacía falta amenazarme. Comentó con naturalidad. No tenía intenciones de revelar tu secreto. Kushida. ¿Qué? Exclamó sin poder creerlo, ella había tratado de amenazarlo y tratar de chantajearlo con algo que no había hecho, y ahí estaba él, diciéndole que no haría nada. Mientes. Le gritó. Nadie puede ser tan bueno, estoy segura de que quieres hacerme algo, todos los chicos de nuestra edad son así. Gruñó visiblemente enojada. Maiki, ya te lo dije, nunca le haría daño a una chica, ¿o es que acaso quieres que te haga algo? Cuestionó mientras arqueaba una ceja. Kushida. Tú maldito, ¿qué insinúas? Preguntó con furia, mientras que en su cara aparecía un pequeño rubor debido a la vergüenza que le provocó el comentario del rubio. Maiki. No estoy insinuando nada, tú eres la que se hace ideas extrañas en su cabeza. Respondió de manera desinteresada, logrando molestar más a la peli beige. Y con respecto al otro que mencionaste, sobre lo de ser bueno. Al momento de decir eso, cerró sus ojos por unos 10 segundos, y en el momento en el que los volvió a abrir, Kushida sintió como el miedo que había sentido minutos atrás volvía, pero esta vez con más fuerza que antes. Los ojos antes desinteresados de Maiki, ahora parecían no tener brillo, y no solo sus ojos habían cambiado, su presencia misma lo había hecho. Kushida sentía como su instinto le gritaba que huyera de ese lugar pero no podía, sus piernas habían dejado de funcionar en el momento en el que Maiki había abierto sus ojos. Kushida, aléjate de mí. Gritó horrorizada, mientras que con ayuda de sus manos se echaba hacia atrás.
Maiki la ignoró, y comenzó a acercarse a paso lento hacia la peli beige, y al estar a un paso de la peli beige, se agachó y dirigió su mano hacia el rostro de Kushida. Esta última solo pudo cerrar sus ojos, pero, al igual que antes, no sintió nada, así que abrió sus ojos. Maiki, ¿no te lo dije ya?, preguntó con diversión. Nunca golpearía a una chica. Repitió las mismas palabras que había dicho hacía unos minutos. Kushida se le quedó mirando con una mezcla de curiosidad y miedo durante unos minutos. Maiki le devolvió la mirada tranquilamente, entendía por qué la peli beige estaba tan asustada, así que le daría su tiempo para que se tranquilice y se levante. Murmuró con confusión al notar cómo Kushida comenzaba a tratar de levantarse, pero, al parecer no podía hacerlo. La peli beige maldijo en voz baja al no poder levantarse, sus piernas aún no le respondían correctamente. La chica de la clase D parpadeó un poco confundida al notar cómo el rubio le ofrecía su mano. Maiki, vamos, déjame ayudarte, no creo que quieras estar todo el tiempo en el suelo. Kushida, pero si tú eres el responsable de que yo esté en este estado. Pensó, con una vena palpitando en su frente debido a la irritación que le generó el comentario del rubio, pero, a pesar de estar molesta, decidió tomar la mano del chico de la clase C, y este último la ayudó a levantarse mientras sostenía su mano, asegurándose de que la peli beige pueda mantenerse en pie, y al estar seguro de que Kushida podía estar en pie sin su ayuda, aflojó el agarre de su mano dándole la oportunidad a la chica de soltarse, cosa que hizo enseguida. Maiki, bien ahora que ya te pudiste levantar, comentó divertido, siendo fulminado con la mirada por Kushida. Creo que ya va siendo hora de que te vayas, ya falta poco para el toque de queda, y dudo que quieras meterte en problemas. Kushida al escuchar eso, miró rápidamente hacia su celular y se alarmó al notar que era verdad. Mierda. Maldijo en voz baja, dándose media vuelta para comenzar a correr. Maiki, por cierto. La llamó logrando que se detuviera. La próxima vez que necesites desahogarte, no hace falta que lo hagas sola, puedes quejarte de la vida conmigo si quieres. Kushida, que en ningún momento se había dado la vuelta, simplemente siguió su camino. ¡Qué estupidez!, murmuró al escuchar las palabras dichas. Maiki se quedó mirando con diversión a la peli beige mientras se iba, y el momento en el que Kushida desapareció de su vista, la diversión se desvaneció de su rostro y centró su mirada en los árboles. Maiki, ya puedes salir. Habló estoicamente, mirando en un punto en específico, y de ese lugar salió cierto castaño con el uniforme de la academia. Y ahora, Maiki y Ayano Kouji estaban viéndose fijamente. ¿Eres el compañero de clases de Shen o no?, fue la pregunta hecha por el ojinegro, aún teniendo su vista en el castaño. Ayano Kouji, así es, respondió vagamente. Maiki, ya veo. Ayano Kouji, oye, ¿te importaría darme una copia del video que grabaste de Kushida? El rubio simplemente arqueó una ceja ante lo dicho por el castaño. Maiki, ¿video?, cuestionó. Ayano Kouji, en uno de tus bolsillos se encuentra tu teléfono, de hecho, estoy seguro que estás grabando esta conversación ahora mismo. Sentenció, aún sin cambiar su expresión. Maiki, debo decirlo. Mientras hablaba relajó un poco su postura. Eres alguien inte. El rubio tuvo que cortar sus palabras al notar como una mano iba dirigida hacia su rostro. Es rápido. Pensó con incredulidad, y se movió rápidamente hacia su izquierda para evitar el ataque, y tomando el impulso de su reciente movimiento, lanzó una patada hacia la cabeza del castaño. Este último se agachó, logrando evitar la patada del rubio. Ayano Kouji, tiene buenos reflejos, pensó, volviendo a ponerse de pie y mirando fijamente hacia el ojinegro. Sus habilidades a la hora de combatir probablemente están por encima de las del hermano de Horikita. Maiki, al parecer no me equivoqué contigo. El castaño fue sacado de sus pensamientos por la voz del rubio. No eres alguien normal. Ayano Kouji no dijo nada, simplemente se quedó ahí, observando sin decir nada. Maiki, está bien. Al decir eso, relajó su postura, y sacó su teléfono de su bolsillo. Dame tu celular, registraré tu contacto y te pasaré el video de Kushida. Finalizó, esperando a que el castaño le pasara su celular. Ayano Kouji se quedó en el mismo lugar pensando en los pros y los contras de su siguiente acción. No le preocupaba en lo absoluto que Maiki tenga su teléfono, no tenía información importante allí, después de todo, aquello que consideraba importante estaba en su cabeza. Maiki, si quieres puedes observar cómo agrego tu información de contacto, comentó, llamando la atención del castaño. Ya falta muy poco para el toque de queda, y siendo sincero no quiero ser sancionado, me podrían quitar mis puntos privados y no podría comprar dorayakis. Ayano Kouji, está bien.
respondió finalmente. Toma. Y al decir eso, le entregó su celular al rubio. Este último, al tomar el teléfono, comenzó rápidamente a anotar el contacto del castaño, y al finalizar, le devolvió el celular. Mikey, cuando llegue a mi habitación te pasaré el video. Le informó mientras se daba la vuelta. Fue un gusto tener esta, ¿cómo decirlo?, charla. Murmuró pensativo. Espero verte otro día, Ayano Kouji. Y sin nada más que decir, se despidió. El antes mencionado se quedó allí por unos segundos, viendo la silueta de Maiki alejarse poco a poco. Ayano Kouji, esa patada. Pensó, desviando su mirada hacia el horizonte. Habría sido un problema si me hubiera impactado. Analizó, manteniendo su semblante sin emociones. Puedo decir que este no será el último encuentro que tendré con él. Al pensar eso último, comenzó a caminar hacia los dormitorios Time Skip. Al día siguiente, con Sheno, el Saiyajin rubio se encontraba concentrado jugando videojuegos en su salón. Cosa que ya era normal para sus compañeros. Siempre que llegaba la hora del almuerzo, el patrullero del tiempo sacaba su consola y se ponía a jugar, esperando a que termine la hora, o esperando a Mikey para irse a almorzar juntos. Entonces, ver al Saiyajin jugando en su consola no le sorprendió en lo absoluto a nadie. Aunque este comportamiento molestaba de sobremanera a Horikita, aunque Sheno no era el único que la estaba molestando, Ayano Kouji también la estaba irritando bastante. No entendía el por qué se contenía, a pesar de claramente poder tener habilidades para poder estar en la clase A, su sensei Chabashira se lo había demostrado el día anterior. Ayano Kouji había sacado exactamente 50 puntos en los exámenes de ingreso, y no solo en esos, en el último examen de prueba que les habían hecho, el castaño también había sacado exactamente 50 puntos. Y mientras Chabashira encaraba a Ayano Kouji por eso, este último la desestimó diciéndole que era solo una coincidencia, evidentemente no le habían creído en lo absoluto. Pero eso no era lo único que había hecho el castaño. El día anterior, cuando Horikita se había ido a reunir con su hermano mayor en la noche, digamos que su reunión no fue agradable, el hermano mayor de la pelinegra Horikita Manabu, casi la había azotado contra el suelo, de no ser por Ayano Kouji, Horikita podría haber tenido alguna lesión grave. Luego hubo un pequeño enfrentamiento entre Kiyotaka y Manabu, donde este último reconoció al castaño como alguien interesante. Hasta este punto, Horikita ya se había dado cuenta que Ayano Kouji no era un estudiante común, por lo que decidió intentar indagar en la vida de su compañero, pero cada vez que recordaba las palabras y la mirada del castaño, sentía escalofríos por todo su cuerpo. Flashback. Se podía apreciar cómo Horikita había sujetado a Ayano Kouji por el brazo, y lo miraba con seriedad. Este último simplemente le devolvía la mirada de forma estoica. Horikita, te exijo que me digas quién eres, exclamó con seriedad, aún sujetando del brazo al castaño. Este último giró su cabeza hacia el semáforo por unos segundos. Ayano Kouji, Horikita, te ayudaré a llegar hasta la clase A, pero, Horikita, ¿pero?, cuestionó con seriedad. Ayano Kouji volteó ligeramente su cabeza en dirección hacia Horikita. La pelinegra, al hacer contacto visual con el castaño, sintió como sus piernas flaqueaban, y como era tragada por un vacío del que nunca podría salir, logrando que por primera vez en mucho tiempo, sintiera algo tan primario como lo era el miedo. Ayano Kouji, no te metas en mi vida. Esas palabras las soltó con una frialdad tan aterradora, que lograron dejar aún más asustada a Horikita, que si bien estaba acostumbrada a la frialdad de su hermano, esta vez, sintió que si seguía tratando de entrometerse en la vida del castaño, moriría. Fin del flashback. Sheno. Oye Ayano Kouji, ¿quieres probar este juego? Esas palabras lograron sacar a Horikita de sus pensamientos. Ayano Kouji, ¿puedo?, preguntó, viendo hacia el rubio y la consola con una chispa de curiosidad. Sheno, claro, trae tu silla, Mikey no vendrá hoy, respondió, aparentemente aburrido. Ayano Kouji simplemente asintió e hizo lo pedido por su compañero, sentándose al lado del rubio Saiyajin. Yamauchi, oye Sheno, déjame jugar a mí también, pidió, mientras se paraba enfrente de la mesa del Saiyajin. Sheno, no, dijo estoicamente, logrando que Yamauchi se estremeciera por el tono de voz del Saiyajin. Yamauchi, oh vamos, Sheno, somos amigos, ¿no? También deberías dejarme jugar. El Saiyajin enarcó una ceja ante lo dicho por su compañero de clases, no recordaba ni siquiera una charla que haya tenido con Yamauchi o algo que indicara que eran amigos. Sheno, ¿desde cuándo somos amigos?, cuestionó, viendo hacia su compañero con curiosidad. Yamauchi, ¿eh?, exclamó visiblemente sorprendido. Pero, somos amigos, siempre lo hemos sido.
Sheno, no recuerdo haber hablado o incluso haber hecho algo que indique que tenemos una amistad. ¿Estás seguro de que me consideras un amigo? ¿O es que como estás aburrido y no tienes nada que hacer, quieres decir que somos amigos y así poder jugar en mi consola? Indagó, dejando sin palabras a su compañero, Yamauchi. Maldito. Pensó mientras apretaba su puño con frustración. Ayano Kouji se quedó observando la escena con interés. Al parecer, su análisis del Saiyajin estaba equivocado. De todos sus compañeros de clase, aún había dos compañeros que aún no había podido analizar, Koenji y Sheno respectivamente, ambos eran un enigma incluso para él. Con Black, el Saiyajin oscuro se encontraba sentado en su asiento, sumido en sus pensamientos como ya era costumbre, estaba recordando el último encuentro que había tenido con Arisu y el cómo esta última había admitido ante Ichinose y Amikura que eran hermanos. No entendía del todo por qué lo había soltado tan a la ligera a unas personas con las que no habían tenido contacto antes. Black, me pregunto por qué lo habrá hecho. Pensó, su hermana siempre que hacía algo, lo hacía por un motivo, siempre buscaba salir beneficiada en cualquier cosa que hiciera, y siempre buscaba los pros y los contras de sus acciones. Aún no entiendo qué ganaba Arisu con revelar que somos hermanos. Supongo que la recompensa de sus acciones se verá más adelante, de cualquier forma, al final me terminaré enterando. Ichinose. Oye Black, ¿en qué piensas? Cuestionó, llamando la atención del Saiyajin oscuro, logrando que saliera de sus pensamientos. Black se quedó mirando a la pelirrosa por unos segundos, manteniendo contacto visual con Ichinose, pero, al pasar 5 segundos aproximadamente decidió romper el contacto visual, y metió su mano en su bolso, para posteriormente sacar unos libros que la pelirrosa reconoció rápidamente. Ten, esto es tuyo. Ichinose se quedó perpleja mientras recibía los libros que había dejado en la habitación del pelinegro. Esto se debía a que no esperaba que se los devolviera. Cuando la pelirrosa estaba estudiando con Black, se le había ocurrido un plan para poder acercarse a él, y ese era fingir que se le habían olvidado los libros, por lo tanto, tendría que volver al día siguiente a recogerlos. Ichinose. Gracias, no tenías que haberte molestado. Dijo sonriendo forzadamente. Black simplemente asintió. Por supuesto que se había dado cuenta del plan que había ideado Ichinose. Originalmente pensó en esperar a que la pelirrosa fuera a buscar los libros, pero ella no parecía ser alguien olvidadiza y tras pensarlo unos segundos, se dio cuenta que Ichinose probablemente había dejado sus libros a propósito para tener una excusa para volver a molestarlo, cosa que no permitiría por nada en el mundo. Estaría muerto antes de permitir que la pelirrosa vuelva a su habitación. Ichinose volvería con su grupo de amigas con una expresión abatida en su rostro. Black simplemente la ignoró, tenía cosas más importantes que hacer, preparar su tan preciado té por la tarde al llegar a su habitación, entrenar para seguir aumentando su poder, pensar en alguna estrategia para poder vencer a Arisu en el ajedrez, entre otras cosas. Y el examen escrito para decidir a qué estudiantes serían expulsados, pero esto último no era tan importante, después de todo, era imposible reprobar con unas preguntas tan estúpidas. Pero dejando eso de lado, luego del examen especial tenía planeado visitar al patrullero del tiempo, y luchar con él. Su cuerpo le exigía luchar contra un oponente poderoso, y estaba seguro de que Sheno no lo decepcionaría, no después del despliegue de poder que había demostrado en el palacio del Gran Zenosama. Black. Espero que seas fuerte Son Goku, si no, no tendré más remedio que matarte. Pensó sonriendo salvajemente. Fin del capítulo. Gente, ya se van notando algunos cambios con respecto al canon de Classroom of the Elite. Ya para el siguiente capítulo cerraré el arco del primer examen especial, y comenzaré con el caso de Sudou, y por si se lo están preguntando, sí, habrá un combate entre Black y Sheno, no se lo pierdan. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like y su comentario y sin nada más que decir me despido. Chao.